Una gitana le vendió a Vera un antiguo broche y le susurró: «Solo saca este broche de la caja cuando una mujer desconocida entre en tu casa». Vera solo movió la cabeza, sin darle importancia, pero una semana después, una mujer desconocida entró en su casa junto a su marido. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Aquí Leo, con una nueva historia. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que la disfruten. La mañana comenzó, como siempre, con el tintineo de la cuchara en el borde de la taza. Paulo revolvía el azúcar como si quisiera perforar el fondo. Vera ya conocía ese sonido desde hacía muchos años y sabía, solo con escucharlo, adivinar el humor de su esposo. Esa mañana él revolvía el café de forma brusca, entrecortada, y ella entendió. Habría pelea. Solo faltaba elegir el motivo. «Otra vez el huevo demasiado salado», dijo Paulo sin mirar a su esposa. «Después de tantos años casados, todavía no has aprendido a hacer algo tan simple». Vera permaneció de espaldas a él junto a la estufa, observando un pedacito de mantequilla terminar de derretirse en el sartén de hierro. En la rejilla del extractor se había acumulado una fina capa de grasa. Debió haberla limpiado el día anterior, pero no le había dado tiempo. Retiró el sartén del fuego, lo colocó sobre el soporte, se secó la mano en el delantal. «Puedo freír otro», dijo en voz baja. «No hace falta, cómetelo tú misma, esa porquería. Voy a comer fuera». Él empujó el plato lejos como si aquello lo hubiera ofendido personalmente. Vera se volteó y lo miró. Las entradas en la frente, las canas en las sienes, la arruga conocida cerca de la boca que siempre aparecía cuando buscaba otro motivo para molestar. Un día ella amó ese rostro. Un día pensó que estarían juntos para siempre, en el buen sentido de la palabra. Ahora solo esperaba a que él se fuera a trabajar para que la casa quedara en silencio. «Y mira», añadió Paulo levantándose, «hoy tengo junta hasta tarde. No me esperes. Está bien. Está bien para ti, ¿verdad?» Él sonrió con desdén. «Para ti todo está bien mientras no tengas que hacer nada. Vives a mis costillas, sin parientes, sin apoyo, sin un rincón propio. Si no fuera por mí, ¿dónde estarías? En el mismo albergue, durmiendo en litera». Vera apretó el trapo en su mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que él diría eso. Si no era hoy, sería mañana. Si no era mañana, pasado mañana. Él siempre tocaba el mismo punto, probado, confiable, y siempre acertaba. «Paulo, no empieces». «¿Qué dije de malo?» «Dije la verdad. La gente tiene padres, hermanos, hermanas, rancho de tía, herencia de abuelo. ¿Y tú qué tienes? Un papel del albergue y una madre adoptiva muerta. Sin mí no eres nadie, Vera. Recuérdalo». Se abotonó el saco, se acomodó el cabello frente al espejo del pasillo, tomó el portafolio. Vera oyó la cerradura sonar, el elevador rechinar. Después, silencio. Ese mismo silencio que tanto había deseado durante la mañana, pero que ahora, por alguna razón, le parecía aún peor. Se sentó en el banquito junto a la mesa de la cocina. El huevo se enfriaba en el plato, la yema formando una película por encima. Vera lo miraba y, sin saber por qué, recordó cuando, siendo niña, intentó freír un huevo igual para su madre adoptiva. Doña Teresa sonrió, se sentó frente a ella y dijo: «No importa, Verita, lo importante es que vino del corazón». Habían pasado 12 años desde que doña Teresa se había ido. Se fue en silencio, mientras dormía, dejándole a Vera una vieja cómoda, una cajita de botones y 2 pares de aretes de plata. Y le dejó también un recuerdo, escaso, fragmentado, pero el único que existía. Doña Teresa solía contar que a Vera la habían sacado de un albergue en la capital y que antes de eso la habían llevado a un hospital siendo muy pequeña, apenas capaz de caminar. Hubo un incendio en un pueblo del interior. Los documentos se hicieron a las prisas. Parte de los papeles se perdió. El apellido se registró con el primero que apareció, el de la enfermera que se encargó del registro de la niña. Nadie sabía a quién buscar, ni dónde. Doña Teresa y su esposo, que desde hacía tiempo no podían tener hijos,
Vieron a Vera en el albergue y su corazón se conmovió, y así se la llevaron a casa. «Y tú, Verita, no te preocupes», decía la madre adoptiva, pasando los dedos por su cabello, cerca de la sien. «Esta marquita tuya aquí no es nada grave. Debe ser de una quemadura. Eras pequeña, no lo recuerdas». Y en efecto, Vera no lo recordaba. Solo sabía que tenía, cerca de la sien, una línea fina, casi imperceptible, que siempre escondía con un mechón de cabello. Y también un lunar detrás de la oreja izquierda, justo en el hueco, donde nadie miraba nunca. Esas dos marcas la acompañaron toda la vida, como una señal, como la firma de alguien desconocido que un día la sostuvo en brazos. Paulo sabía de la cicatriz, pero ni eso recordaba bien. Solo la veía de vez en cuando ella se peinaba el cabello hacia arriba. Del lunar nadie sabía, absolutamente nadie. Vera se levantó, tiró el huevo, enjuagó el plato. En el alféizar de la ventana había una maceta de violeta, el único ser vivo, además de ella misma, en esa casa. Los pétalos color lila claro estaban un poco marchitos. Regó la planta con una taza, con cuidado de no mojar el enchufe. Después se puso el abrigo gris viejo, de espiga, comprado unos 6 años antes, se amarró el pañuelo en la cabeza y salió al mercado. En la calle había humedad. Ese día frío y nublado de llovizna, cuando el viento cortante hace que todo el mundo camine con el cuello encogido. Los charcos se extendían por la banqueta y en las ramas desnudas de los árboles, los gorriones encogidos observaban todo, mientras las mujeres en la parada del autobús escondían la barbilla en las bufandas. Vera caminó a pie, adrede despacio, para que el paseo durara más. No tenía ganas de volver a casa. El mercado la recibió con el bullicio de siempre. Olía a repollo fermentado, pan fresco, algún frito de un puesto cercano. Doña Silda, a quien Vera siempre le compraba queso fresco, la saludó desde su puesto. «Verita, como siempre, 200 gramos». «Me llevo eso», asintió Vera. «Y 100 de crema». «Te ves un poco pálida hoy. ¿No estás enferma?» «No, solo no dormí bien». Doña Cilda suspiró, comprensiva, envolvió el queso en papel encerado, puso la crema en un bote aparte. Recibió el dinero, contó el cambio en la palma de la mano 2 veces, como siempre. Vera guardó las compras en la bolsa y siguió adelante, sin prisa, mirando todo por el camino. Pañuelos, calcetines tejidos, botes de miel, manojos de hierbas secas amarrados con un cordel. En un puesto, una señora con chal de lana tenía una cubeta esmaltada con duraznos en almíbar. Vera pasó por ahí. Quería llegar hasta el extremo del mercado, donde ya no se vendía comida, sino cosas viejas. Pocos de los que iban por mandado pasaban por ahí, pero a Vera le gustaba. Era silencioso, olía a polvo y papel viejo. Ahí quedaban objetos que ya habían vivido una vida y esperaban que alguien les diera una segunda. Sobre una mesa larga de madera, bajo un toldo, había copas de cristal, cucharas de plata en cajitas descoloridas, estatuillas de porcelana con dedos rotos, tarjetas postales amarradas con cordel, servilletas de encaje amarillentas por el tiempo. En el puesto de al lado, un anciano con lentes remendados con cinta aislante azul vendía libros, monedas y relojes antiguos. Más adelante, juguetes de otra época, ositos de peluche con un solo ojo, muñecas de plástico. Y al final de todo, junto a la pared de concreto sobre una caja baja cubierta con un tapete, estaba sentada una mujer que ya no era joven, rostro moreno, ojos oscuros, falda larga de rayas de colores finas, un chal grueso de lana sobre los hombros. Frente a ella, sobre el tapete, había objetos esparcidos, un collar de botones, algunos collares, broches para el cabello, aretes sueltos, un reloj de pulsera sin manecillas, una cajita sin tapa, una cigarrera de hombre, una gitana. Vera, al principio, quiso pasar de largo, no por el dinero, sino por simple cautela. Doña Teresa solía decir, «No te acerques a las adivinas, no dejes que te miren la mano». Pero esa mujer no llamaba,
No tiraba del brazo, no gritaba por toda la fila. Estaba ahí, sentada en silencio, mirando hacia un lado, hacia los gorriones que picoteaban migajas cerca de un puesto vecino. Frente a ella no había cartas ni velas, nada de eso, solo objetos viejos. Vera se detuvo. Entre las baratijas sobre el tapete, su mirada se fijó en una cajita de cartón oscuro. Simplemente se quedó ahí sin motivo. Se inclinó. ¿Puedo ver? La gitana volteó la cabeza despacio, y fue entonces cuando ocurrió algo que Vera no esperaba. La mujer no respondió de inmediato. Se quedó mirando larga y atentamente, primero a los ojos de Vera, después un poco más arriba, en la sien, después de nuevo a los ojos, como si reconociera a alguien que hubiera visto hace mucho tiempo. «Mira», dijo por fin. La voz era grave, un poco ronca. «Solo dime primero una cosa. ¿Esa marquita en tu sien, la tienes desde niña?» Vera se llevó la mano instintivamente al rostro. El mechón de cabello, como siempre, cubría la marca, pero la gitana claramente había visto la punta. «Desde niña», dijo Vera en voz baja. «¿Por qué lo pregunta?» «Por nada. Solo pregunté». La gitana no apartaba la mirada. Eso comenzaba a asustar a Vera. Quiso irse, voltearse, pero por alguna razón no se movió. Se quedó ahí, observando cómo la mano morena buscaba despacio en la cajita, revolviendo baratijas, una cadenita cualquiera, un anillo torcido, un pedazo de medallón, y de ahí sacó un broche. El broche era antiguo. Eso se notaba de inmediato. El engaste estaba descolorido, la plata oscurecida en los bordes, una piedra oscura en el centro, tal vez una granate o algo parecido, se veía opaca, sin brillo. Alrededor, un dibujo fino, arabescos, hojitas pequeñas. Una pieza de valor modesto a primera vista, discreta, casi triste, de esas que se guardan en cajitas de abuela, envueltas en un trapo, y se sacan una vez cada 10 años. «Tómalo», dijo la gitana extendiendo el broche. No pensaba comprarlo. «Tómalo». Ella misma puso el objeto en la palma de Vera. Sus dedos eran secos, tibios, como los de doña Teresa en otro tiempo. Vera quiso abrir la mano, devolver el broche, pero la gitana se inclinó más cerca y dijo en voz baja, para que nadie de los puestos vecinos oyera: «No preguntes nada ahora. Esconde ese broche de tu esposo en tu cajita. Solo sácalo de ahí cuando una mujer desconocida entre a tu casa». Vera parpadeó. Las palabras pasaron por ella como una lengua extranjera que no logró entender de inmediato. «¿Qué? ¿Qué mujer desconocida?» «Ya vas a entender. Cuando llegue el momento, entenderás. Antes de eso, no lo saques de la caja. Escuche, yo no creo en estas cosas, y usted no conoce a mi esposo. Mejor me voy». Quiso devolver el broche, pero la gitana apartó las manos y las cruzó sobre el regazo. «No lo vas a devolver. Eso es tuyo. Paga lo que no te haga falta». Vera se quedó quieta sin saber qué hacer. Ya estaba siendo observada de reojo por el puesto vecino. El anciano de los lentes remendados con cinta aislante levantó la vista de sus relojes y miraba por encima de los lentes. No tenía ganas de discutir en voz alta. Suspiró, sacó la cartera, contó unos billetes, una cantidad pequeña del tipo que se paga en el mercado por cualquier baratija, solo para no regatear. Puso el dinero sobre el tapete. «Gracias». «Vaya con Dios», dijo la gitana con un ademán. Y de repente añadió ya en voz muy baja, casi para sí misma: «Me llamo Rosa. Si encuentras algo, aquí estoy, un día sí y otro no». Vera no respondió nada. Ya se arrepentía de haberse detenido en ese puesto. El broche le quemaba en la palma de la mano, como si no fuera de metal, sino incandescente. Vera lo metió en el bolsillo lateral de la bolsa, entre la cartera y el paquete de pañuelos desechables, y caminó deprisa de vuelta a la salida del mercado. En el camino a casa, notó que miraba hacia atrás varias veces, sin saber por qué. Tal vez estaba verificando si alguien la seguía. Tal vez todavía no lograba deshacerse de la mirada de esa mujer morena que la había descifrado por completo en un minuto. ¡Qué tontería!
pensó Vera, cruzando el patio. La vieja solo quiso vender chatarra. Voy a llegar a casa, la tiro o la guardo en la cajita y me olvido. En el patio del edificio, unos niños pateaban un balón en un charco de agua de lluvia. Junto a la entrada, dos hombres en overol fumaban. En la banca estaba sentada la vecina del tercer piso, doña Neusa, con una bolsa de mandado en el regazo. Le hizo una seña a Vera. «Verita, no te tardes. Va a hacer frío en la noche. Dijeron en el radio que va a ser una de las noches más frías del año». «Gracias, doña». «Ya voy para la casa». En casa, Vera se cambió, colgó el abrigo en el gancho, acomodó las pantuflas con cuidado, fue a la cocina, guardó el queso y la crema en el refrigerador, después fue a la recámara. En el estante más alto del closet, detrás de una pila de ropa de cama, estaba la cajita de la madre adoptiva, de madera oscura, con tapa articulada, sin cerradura. En ella estaban los mismos botones de siempre, dos fotografías amarillentas de doña Teresa, un anillo de bodas que desde hacía mucho le quedaba pequeño y un par de aretes de plata. Vera tomó la cajita, se sentó en la orilla de la cama, la abrió, puso el broche encima sobre el paño de tela que forraba el fondo. El broche se acomodó en silencio, sin brillo, como si de verdad estuviera cansado de sus años. Vera lo miró una vez más, cerró la tapa, puso la cajita de vuelta en el closet, empujó la ropa de cama encima. «Listo», dijo en voz alta a la habitación vacía. «Quédate ahí, quietecito». Y fue a la cocina a pelar papas para la comida. Todavía no sabía que 7 días después, ese objeto callado y descolorido estaría sobre la mesa de la sala, entre la taza de Paulo y el dedo delgado de una mujer desconocida con uñas bien cuidadas. Y que justo esa noche comenzaría en su vida aquello por lo cual tal vez había valido la pena soportar todos esos años. La semana después del mercado pasó como si Vera viviera en una casa ajena. Todo estaba en su lugar de siempre. Las mismas cortinas, el mismo piso que crujía cerca de la puerta del balcón, el mismo refrigerador que zumbaba bajito en la noche. Pero la propia Vera se movía por esos cuartos como una invitada que olvidó por qué había venido. En la mañana hacía avena, en la tarde lavaba ropa, en la noche ponía la tetera al fuego y se quedaba escuchando el ruido de los coches allá afuera. Paulo llegaba cada vez más tarde. Una vez volvió muy tarde en la noche, otra vez después de medianoche. De él venía un olor a perfume extraño, ligero, dulzón, con una nota amarga. Vera sentía el olor, pero se quedaba callada. Si preguntaba, habría pelea. Si no preguntaba, también habría pelea, solo que con otro motivo inventado. El celular ahora lo dejaba con la pantalla hacia abajo. Antes lo dejaba tirado de cualquier forma, en la cómoda, en el brazo del sofá, en la mesa de la cocina. Ahora Paulo parecía esconderlo. Cuando llegaba un mensaje, tomaba el aparato deprisa, salía al pasillo, susurraba algo y volvía con otra expresión en el rostro. Una vez Vera lo vio sin querer, sonriendo en la oscuridad del pasillo, mirando la pantalla. A ella no le sonreía así desde hacía unos 10 años. Un miércoles lavó toda la ropa de cama. Un jueves limpió las ventanas de la cocina. Un viernes, desde temprano, empezó a preparar masa para un pastel salado de repollo. Hacía todo despacio, metódicamente, como si esos gestos simples pudieran mantener en pie una casa que ya se agrietaba por las juntas. La masa creció bien, formó una cúpula blanca. Vera puso el pastel en el horno, se sentó a la mesa, apoyó la cabeza en la mano. En el radio, en la repisa, sonaba bajito una canción antigua sobre un árbol que se queda solo, sin poder cruzar el río hacia el otro lado. «Pues que se quede», dijo Vera en voz alta. «No hace falta». Ella misma no supo decir a quién le había hablado. El pastel quedó bien. La corteza dorada, el relleno sin quemarse. Vera lo cubrió con un trapo, fue a bañarse, se puso la bata afelpada azul oscuro de siempre, las pantuflas, se puso una toalla en el hombro para secarse el cabello mojado. El reloj en la pared marcaba ya tarde. Afuera oscurecía.
En las ventanas del edificio de enfrente se encendían las luces, y fue entonces cuando la cerradura sonó. Vera salió al pasillo, como de costumbre, a recibir a su esposo, no por amor, por costumbre. Más de 20 años de costumbre tiraban de ella como un hilo imposible de cortar de una sola vez, y se detuvo a medio camino. Paulo no estaba solo. A su lado, en el pasillo, había una mujer joven de unos 30 y tantos años, tal vez un poco más, alta, con un abrigo claro con cinturón, botas de tacón fino, cabello oscuro recogido en un chongo bajo y liso en la nuca, ni un mechón fuera de lugar, rostro fino, cejas bien delineadas, labial rosa claro. En la muñeca brillaba una pulsera delgada de trenza dorada. De ella venía ese mismo olor, ligero, dulzón, con un toque amargo, el mismo que en las últimas semanas Paulo traía en el cuello de la camisa. «Vera», dijo Paulo con calma, «ella es Alice. Alice, ella es Vera». Vera se quedó parada en el pasillo, la toalla apretada contra el hombro, y no entendía. O más bien entendía, pero no se permitía entenderlo del todo. Pasa así cuando se ve un accidente de coche por la ventana de un camión. Parece todo claro, pero el cerebro se niega a armar la escena. «Buenas noches», dijo Alice. Su voz era un poco grave, con un leve tono susurrado. «Disculpe la intromisión». «Intromisión», repitió Vera automáticamente. «Buenas noches». Paulo se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho, ayudó a Alice a quitarse el suyo, sosteniéndola de los hombros con delicadeza. El gesto era tan familiar, tan doméstico, que los dedos de Vera se crisparon sobre la toalla. «Pasa», le dijo a Alice. «Puede ser en la cocina o prefieres la sala, donde te sientas más cómoda». «Donde te sientas más cómoda», en la propia casa de Vera. «En la sala, tal vez», dijo Alice con suavidad. «Sí se puede». Pasaron junto a Vera sin siquiera tocarla. Paulo ni siquiera miró hacia donde estaba ella. Vera bajó despacio la toalla, la colgó en el gancho junto al abrigo de Alice. El abrigo gris claro tenía un ligero olor a lluvia y al mismo perfume. Vera se quedó quieta un segundo, se acomodó el mechón en la sien, cubriendo la marca por costumbre, y fue tras ellos. En la sala, la luz del techo estaba encendida. Alice ya estaba sentada en la orilla del sofá, erguida sin recargarse. Paulo estaba de pie junto a la mesita, que había sido acercada al sofá. Vera lo notó, como si él hubiera ensayado todo aquello con anticipación. «Vera, siéntate», dijo él. «Es una plática seria». «Me quedo de pie». «Siéntate, por favor». Ella se sentó en el sillón frente al sofá, cruzó las manos en el regazo, como una alumna. Solo que esa ya no era la misma Vera de ayer. Algo dentro de ella se había detenido, como un mecanismo de reloj que se para, y se quedó muy silencioso. Ya quería tener esta plática desde hace tiempo. Comenzó Paulo con voz firme, ensayada, sin titubeos. «Estuvimos juntos muchos años, y por eso te agradezco. Pero tú misma lo ves todo. Ya hace tiempo que no tenemos nada, ni plática, ni planes, nada. Hoy cenamos juntos», dijo Vera tontamente. «Hice un pastel». Paulo hizo una mueca. «Vera, deja eso. Estoy hablando en serio. Amo a otra persona, amo a Alice, y ella me ama a mí. Queremos estar juntos. Y lo más honesto que puedo hacer ahora es decírtelo directamente». Alice miraba hacia abajo, hacia su propio regazo. En su rostro no había triunfo, ni satisfacción malévola, solo una tensión concentrada. De la forma en que se mira una operación delicada, cuando no se puede temblar la mano. «Preparé los documentos», continuó Paulo. «Divorcio, reparto de bienes, todo dentro de la ley. No pretendo perjudicarte. Casa, rancho, coche, lo calculamos. Encontré un buen abogado, no tienes que hacer nada, solo firmar. Sin escándalo, sin escenas. Así es mejor para todos». «Mejor para todos», repitió Vera. Su labio inferior comenzó a temblar de forma extraña, y ella lo mordió para que no se notara. «Sí, y para ti en primer lugar. Entiende, Vera. ¿Hasta cuándo vamos a seguir torturándonos? En esta casa ya soy como un extraño desde hace mucho tiempo.
Me tratas como vecino. ¿Para qué seguir así? Hablaba con tanta fluidez que quedaba claro. Había repetido cada palabra para sí mismo en el coche, en el camino hasta ahí. Tal vez incluso se lo había leído a Alice antes, para que ella lo evaluara. Alice es especial, dijo Paulo, y su voz se calentó un poco. Ella es de la familia Falcão. Ya debes haber oído hablar de ellos. No. ¿Cómo que no? Los Falcão tienen una antigua joyería en la capital. El bisabuelo abrió varios talleres, un nombre conocido. Es una familia con historia, Vera. Son gente de otro nivel. La conocí por el trabajo y... bueno, pasó. Con Alice sentimos una conexión de inmediato. Alice levantó levemente los ojos, miró a Vera sin desafío, más bien con una especie de cansancio femenino cauteloso, como si dijera: «Sé que esto duele ahora, pero no es mi culpa que haya pasado así». «Claro que no es por eso», añadió Paulo, apresurado, como si hubiera escuchado algo que nadie dijo. «No es por el apellido ni por el dinero. Es que, al lado de una mujer así, uno se vuelve otra persona. ¿Entiendes?» Vera entendía. Entendía muy bien. Por más de 20 años le dijeron a sus espaldas: «No tienes familia, no eres nadie, no tienes apellido, no tienes parientes, no tienes nada detrás de ti». Y ahora, finalmente, había aparecido alguien con apellido, con parentesco, con todo lo que Vera supuestamente no tenía, y Paulo, que toda la vida soñó con subir de nivel, finalmente lo había logrado. «Vera, no te quedes callada», dijo él, casi con ternura. «Di algo». Ella abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Y en ese instante, en su cabeza, tan claro como aquel día en el mercado, resonó una voz grave y ronca. «Esconde ese broche en tu cajita. Solo sácalo cuando una mujer desconocida entre a tu casa». La mujer desconocida estaba sentada en su sofá, acomodándose la falda con la mano. Vera se levantó despacio. «Esperen», dijo. «Un minuto». «¿A dónde vas?» Paulo frunció el ceño. «Ya vuelvo». Salió al pasillo, fue a la recámara, cerró la puerta detrás de sí, bajito, sin azotarla. Fue al closet, empujó la pila de ropa de cama, sacó la cajita de la madre adoptiva, abrió la tapa. El broche estaba ahí, donde lo había dejado. La piedra oscura, la plata descolorida, los arabescos finos en los bordes. Durante toda esa semana, Vera no lo había tocado ni una vez, ni lo había mirado ni una vez, y ahora, al tomarlo en la mano, sintió, por alguna razón, que dejaba de temblar. Como si alguien le hubiera puesto la mano en el hombro y le hubiera dicho: «Ve». Volvió a la sala. Alice y Paulo hablaban en voz baja. Alice le decía algo a él, casi sin mover los labios. Paulo asentía. Cuando Vera entró, ambos se callaron. Vera se acercó a la mesa, puso el broche justo en medio, entre la taza de Paulo, que él, por costumbre, había dejado ahí cerca, y el dedo delgado de Alice con la manicura clara y cuidada. El broche golpeó levemente la madera de la mesa. «Aquí», dijo Vera en voz baja. «Miren». Alice bajó la mirada hacia la mesa. Primero con leve extrañeza. ¿Qué tendría que ver esa baratija vieja con todo aquello? Después más atenta. Después levantó despacio los ojos hacia Vera. Y Paulo palideció. No palideció de golpe. Vera lo vio como en cámara lenta. Primero el color desapareció de sus labios, después de las sienes, después del cuello, bajo el cuello desabotonado. Miraba el broche como si sobre la mesa hubieran puesto una serpiente viva. «Esto», dijo él, y se detuvo. Abrió la boca de nuevo. «¿De dónde sacaste esto?» «Era mío», dijo Vera con calma. «Estaba en mi cajita. ¿De dónde viene?» En su voz, de repente, se notaba no indignación, sino miedo. Un tono muy raro en Paulo. Vera ni siquiera recordaba haberlo escuchado hablar así antes, solo una vez cuando supo que el jefe lo había citado para una auditoría. Alice extendió la mano. Sus dedos finos tomaron el broche con cuidado, lo voltearon, y fue entonces cuando sus labios temblaron.
En el reverso, bajo el broche gastado, había un pequeño símbolo casi imperceptible grabado, un pájaro de alas abiertas y dos letras, nítidas, profundas, que no se habían borrado con el tiempo. Paulo, dijo Alice muy bajito. Miraba el broche, no a él. Paulo, ¿estás viendo esto? Es una falsificación, dijo él rápido. Alice, es una falsificación. Esto hoy se fabrica en cualquier mercado. Ese símbolo cualquiera lo puede grabar. Perdón por la expresión, cualquier artesano de pueblo. Esto no significa nada. Es el símbolo de nuestro taller, dijo Alice, también bajito, sin levantar la voz. Falcão. Usamos ese símbolo desde hace más de 100 años, y ese pájaro es nuestro. Así lo hacía el bisabuelo. Alice, escucha, dijo Paulo. Ella levantó los ojos hacia él por primera vez, y Vera vio cómo en esa mujer cuidada, comportada, de cabello liso y recogido, bajo la máscara habitual, surgía de repente otra Alice, perdida, sin piso. «Es el broche», dijo Alice. «¿Cómo llegó aquí?» Paulo tragó saliva, y fue en ese momento cuando Vera empezó a comprender algo más. Él no solo había reconocido el símbolo, había reconocido el objeto mismo. «¿Ya habías visto este broche antes?», dijo Vera despacio. «Sí, Paulo, ya viste este broche en algún lugar». Él le lanzó una mirada rápida y furiosa. «No inventes». «Lo vi», dijo él. «En su casa, en una fotografía». Alice volteó levemente la cabeza. Ahora miraba a Paulo como si lo estuviera viendo por primera vez. «Estuviste en nuestra casa solo unas cuantas veces», dijo ella. «Y en la sala grande, en la pared, hay una fotografía antigua de mi tía Otilia Falcão, con un vestido y un broche igual a este». Volvió a mirar la mesa. «No igual, del mismo juego. Un par». «Alice, deja eso». Paulo levantó la voz. «¿Qué juego en par? ¿Te estás escuchando? Esto es solo una baratija parecida. Hay miles así. Alguna gitana le debió sacar dinero, nada más». Se inclinó hacia adelante, extendió la mano de forma brusca, nerviosa, tratando de tomar el broche. Alice, por instinto, apartó la mano, y el broche se deslizó un poco por la mesa hacia ella. «No lo toques», dijo ella. «Paulo, te dije que no lo toques. Quiero entender esto». «¿Pero entender qué?» Paulo se levantó de golpe. La silla rechinó. «Vera, ¿qué estás tramando? ¿Hiciste esto a propósito? ¿Dónde conseguiste esto? ¿En qué mercado? ¿Te pusiste de acuerdo con alguien?» «No me puse de acuerdo con nadie», dijo Vera. «Una señora me lo dio en el mercado hace una semana. Dijo, esconde este broche en tu cajita. Solo sácalo cuando una mujer desconocida entre a tu casa». El cuarto quedó en completo silencio. Alice puso el broche en la mesa despacio, con cuidado, boca arriba. Se quedó callada un instante. Después dijo, sin mirar a nadie: «Paulo, ¿puedes salir, por favor? 5 minutos, a la cocina, donde quieras. Necesito hablar con tu esposa». «¿Cómo que salir?» Casi se atragantó. «Alice, ¿qué es esto? Esto es puro teatro. Ella armó todo. Ella no tiene familia. ¿Qué Falcão ni qué nada? Mírala nada más». Y fue entonces cuando Vera se sorprendió a sí misma. «Por primera vez esa noche», sonrió levemente con la comisura de la boca, porque mientras más fuerte gritaba Paulo sobre la falta de familia de ella, menos parecía dueño de la situación y más parecía alguien viendo escaparse de sus manos aquello por lo cual había armado todo eso. Alice levantó la mano en silencio, con la palma hacia Paulo, solo interrumpiéndolo. «Vete a la cocina». Él se quedó parado un instante, abrió la boca, la cerró, dio media vuelta y salió al pasillo. Se escuchó el ruido de la silla siendo jalada con fuerza en la cocina, y él sentándose. En la sala quedaron las dos mujeres, y el broche entre ellas. Alice finalmente levantó los ojos hacia Vera, y en ellos ya no había esa contenida condescendencia de cuando había entrado a la casa ajena. Había otra cosa: atención, cautela y, por alguna razón, un poco de miedo. «Cuéntame», dijo Alice, «sobre esa gitana y sobre ti. Todo lo que sepas.
Paulo estuvo unos 15 minutos sentado en la cocina. Desde la sala se le oía arrastrar la taza por la mesa, maldecir bajito una vez, abrir y cerrar el refrigerador. Después se levantó de repente, cruzó el pasillo, tomó el abrigo del gancho. «¡Alice!», gritó desde la puerta. «¡Vámonos! Ya basta de esta payasada». Alice se levantó despacio del sofá. Fue hasta la puerta del pasillo. Vera vio su espalda, recta, tensa, la misma con la que había entrado a la casa hora y media antes. Solo que ahora bajo esa rectitud se adivinaba algo completamente distinto. «Vete», dijo Alice con calma. «Yo me quedo». «¿Qué?» «Me quedo. Voy a hablar con tu esposa». «Alice, te volviste loca. ¿De qué tienes que hablar con ella? Vámonos, Paulo. Mañana te llamo». Él se quedó parado en el pasillo, un brazo en la manga del abrigo, las llaves en la otra mano, sin poder creerlo. No era así como debía ser. Había traído a la amante a la casa precisamente para humillar de una vez por todas a la esposa, y ahora la amante se quedaba con la esposa mientras él era echado de su propia casa. Algo se quebró en su rostro. «Está bien», dijo por fin. «Está bien, mañana hablamos». La puerta se cerró, no con fuerza, pero lo suficiente para que la vecina doña Neusa, en el rellano de la escalera, lo oyera y seguramente pegara el ojo a la rendija de la puerta. Alice se quedó parada un instante, mirando la puerta cerrada. Después volvió a la sala. Miró a Vera, que seguía sentada en el sillón. «¿Tienen té?», preguntó. «Sencillo, sin ceremonias». «Sí, en la cocina». Fueron las dos juntas, despacio, ambas sabiendo que aquello por lo cual la noche había comenzado ya había terminado hacía rato y que lo que empezaba en su lugar, ninguna de las dos entendía todavía muy bien. Vera puso la tetera al fuego, tomó 2 tazas comunes de todos los días con bolitas azules. Alice se sentó a la mesa, bajo la cual todavía estaba el pastel de repollo, cubierto con un trapo. Se quitó la pulsera de la muñeca, la puso junto a la taza. El gesto era inusual, como si por fin pudiera quitarse algo superfluo. «Me tomaría algo más fuerte», confesó. «Pero traigo coche. Tengo un licor. De doña Teresa, todavía en el armario. Viejo, pero no se echó a perder. No hace falta. Té». Se quedaron calladas mientras servía la tetera. En el silencio se oía el agua corriendo en las tuberías de los vecinos, el tic-tac del reloj de pared. Vera puso las hojas de té sueltas, sin bolsita, como siempre hacía, vertió el agua hirviendo, cubrió la tetera con un trapo. «Vine con ustedes sin siquiera saber por qué», comenzó Alice. Su voz estaba más baja que en la sala. «Pensaba que íbamos a resolver todo esto de forma rápida, civilizada. Firmar, separarnos, para que no sufrieras tanto». «Muy generoso», dijo Vera sin rabia, solo constatando. «Entiendo cómo suena eso, perdón. No pidas perdón ahora. Solo cuéntame sobre ese broche. ¿Cómo lo conoces?» Alice exhaló. Sostuvo la taza con ambas manos, aunque el té todavía no se había servido. «En nuestra familia hay una plática que a nadie le gusta empezar. Es sobre mi tía Otilia, en realidad la prima hermana de mi abuela. Fue hace mucho tiempo, cuando yo ni siquiera iba a la escuela. Mi abuela lo contaba pocas veces de noche, cuando no había nadie en casa. Otilia vivía con una hijita pequeña en la casa de unos parientes en el interior. Su esposo había muerto joven. Ella se mudó ahí y la ayudaban. Y ahí hubo un incendio. La casa se prendió en fuego de noche. Otilia salió corriendo con la niña en brazos, pero algo le cayó encima. Una viga o parte del techo. Se lastimó gravemente. La tetera empezó a silbar bajito. Vera sirvió el té, primero a Alice, después a sí misma. «A la niña todavía logró entregársela a algún vecino», continuó Alice, «y ella misma ya no se levantó más. Ese vecino que se llevó a la niña, en medio de la confusión, nunca más lo encontraron. La casa se quemó hasta los cimientos, la mitad de la gente se dispersó entre parientes en otros pueblos. Algunos se fueron a la capital. Por la mañana, nuestra Otilia murió, y la niña desapareció.
Empezaron a buscar. Mi abuela fue personalmente, y la policía buscó, y conocidos también. Pero fueron años difíciles, documentos que se quemaron, se perdieron. En un hospital registraban una cosa, en otro, otra. Ya sabes cómo era en esa época. Hospital de pueblo, después regional, después albergue, cada vez más lejos. El rastro se perdió. Mi abuela pasó 10 años buscando, después 5 más. Y entonces le dijeron, acéptalo. Tal vez la niña murió esa misma noche, solo que no encontraron el cuerpo. O tal vez sobrevivió, pero ustedes nunca la van a encontrar. Y lo aceptaron, dijo Vera en voz baja. Y lo aceptamos. Mi abuela solo decía siempre una cosa. Otilia tenía un juego en par, 2 broches iguales, para las 2 hermanas. El bisabuelo los hizo. Era un maestro famoso. Uno se quedó con nosotros, en la cajita, y sigue ahí hasta hoy. El otro lo tenía Otilia esa noche. Nunca más apareció. Y eso, mi abuela no podía dejarlo atrás, que el segundo broche estuviera en algún lugar con alguien, y la hija de Otilia, desaparecida. Vera escuchaba, sosteniendo la taza con ambas manos, porque, si no, empezarían a temblarle. Ella misma no entendía bien qué pasaba dentro de ella en ese momento. No era alegría, no era miedo, era otra cosa. Como si alguien, con mucho cuidado, estuviera levantando la tapa de un baúl muy pesado, y de ahí saliera una luz para la cual no estaba preparada. ¿Y las marcas?, preguntó. ¿Qué marcas tenía esa niña? Mi abuela no hablaba de eso. Alice titubeó un poco. Sí hablaba. Mi abuela repetía, un lunar detrás de la oreja izquierda, y decía también que se había quemado la frente con un pedazo de metal caliente. Era muy pequeña. Le quedó una marca en la sien. Mi abuela siempre añadía, si alguien encuentra a una niña así, que avise. Vera en silencio apartó el mechón de cabello de la sien. Alice la miró largo rato. Después, despacio, puso la taza en la mesa. ¿Puedo?, dijo en voz baja. Vera inclinó la cabeza. Alice se levantó. Rodeó la mesa. Apartó con cuidado su cabello detrás de la oreja izquierda. Se quedó quieta un segundo, y de repente volvió a sentarse, como si se hubiera cansado de golpe, y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, dijo entre las manos. Dios mío, esto no puede ser. Se quedaron sentadas en la cocina hasta la madrugada. Alice no se fue. Vera le acomodó una cama en la sala, en ese mismo sofá donde 1 hora antes, Alice se había escuchado a Paulo explicarle a su esposa que era hora de firmar los documentos. Antes de dormir, casi no hablaron más. Alice solo se volteó en el umbral de la recámara y dijo en voz baja, «Mañana vamos al mercado. Vamos a encontrar a esa gitana tuya». «Vamos», dijo Vera. «Ahí está. Un día sí y otro no». Vera casi no durmió esa noche. Se quedó acostada en su mitad de la cama vacía, mirando el techo. En la cabeza le daban vueltas detalles. La marca en la sien, el lunar, el incendio, el pueblo del interior del que no se acordaba, el rostro de la madre adoptiva, ya fallecida hacía tanto tiempo, y aquella voz fina y ronca, «Tómalo, esto es tuyo». El mercado por la mañana se veía muy diferente a una semana antes. Día entre semana, nublado, poca gente. Doña Silda, con el queso, todavía no había llegado. El anciano de los libros tenía un termo sobre el puesto. Vera y Alice caminaron a lo largo de la fila, pasando los botones, las copas de cristal, hasta la esquina más apartada. La gitana estaba sentada en la misma caja, con el mismo chal. Frente a ella, el mismo tapete con baratijas. Vera y Alice se acercaron despacio. Rosa levantó los ojos y de inmediato su rostro cambió. No fue a Vera a quien miró primero, sino a la mujer a su lado. Se quedó observando a Alice por un instante más largo de lo necesario, como quien reconoce un rostro visto de reojo días antes. «Tú», dijo Rosa despacio, señalando con la barbilla a Alice. «Estuviste aquí la semana pasada, con ese hombre. Reconozco esa pulsera». Alice se llevó la mano a la pulsera sin entender de inmediato.
Yo... sí, creo que sí. Rosa asintió, como si confirmara algo para sí misma, y solo entonces volvió la mirada hacia Vera. Se quedó en silencio un instante, y después dijo, «Siéntense, se tardaron en llegar». Vera y Alice se miraron entre sí. Rosa señaló con la palma 2 cajas de madera junto a la suya. «Siéntense», les dije, «voy a hacer té». Detrás de ella, en un nicho bajo la pared de concreto, había un pequeño espacio separado por una cortina, una mesita plegable, una tetera eléctrica, un bote de hojas de té, 2 vasos en posavasos con un dibujo ya borrado. Los posavasos eran de latón, antiguos, con una escena de cacería. Rosa sirvió agua hirviendo, echó una pizca de té en cada vaso, los puso frente a las mujeres. «Déjame adivinar», dijo, sentándose enfrente, mirando con atención a Alice, examinando su rostro, su ropa, la forma de sostener el vaso. «Tienes cara de familia buena, con posibles. Apellido importante, apuesto». Hizo una pausa. «¿Cuál es tu apellido, muchacha?» «Falcón», dijo Alice. Los ojos de Rosa se encendieron y dio una palmadita leve en la pierna. «Entonces era eso. Ahora tiene sentido». «¿Qué tiene sentido?», preguntó Alice. Rosa volvió la mirada hacia Vera. «Entonces terminaste leyendo lo que estaba escondido en el broche». «No fui yo la que lo leyó», dijo Vera en voz baja. «Fue Alice quien lo leyó». «Da lo mismo. Entonces llegó la hora». Rosa buscó en la bolsa de tela grande que estaba junto a su pie. La bolsa era vieja, con el asa remendada. Rebuscó ahí dentro un buen rato y por fin sacó un sobre amarillento. El sobre estaba arrugado, gastado en las orillas, como todos los objetos que pasaron muchos años entre otros objetos, ni los primeros ni los últimos. «Escuchen», dijo Rosa. «Nada más no me interrumpan. Lo cuento una vez tal como fue». Ellas asintieron, sosteniendo los posavasos calientes. «Hace tiempo que ya no hago lecturas de suerte. Las hacía de joven, y mi madre las hacía, y mi abuela también, pero después lo dejé. Es pesado. Ver la vida de los demás y no ver la propia. Necesitaba sostenerme de alguna forma, y me puse a vender objetos, cosas viejas, de las que los parientes venden después de que muere una anciana, de las que sacan de los sótanos, de remates, compro por poco a gente conocida. Las revendo poco a poco». Bebió de su vaso. «Hace unos 20 años, tal vez un poco menos, en un pueblo del interior, yo estaba hospedada con parientes ahí. Murió una mujer, enfermera, ya muy viejita, sola. Parientes lejanos vinieron a organizar sus cosas. Me acerqué, pregunté si tenían algo para vender. Me dijeron, llévate lo que quieras. Nosotros solo queremos los muebles y el álbum de fotos. Tomé una maleta vieja, de fibra, con 2 broches. Pensé que serían pañuelos, botones, cosas normales. En casa empecé a separar y, en efecto, pañuelos, tarjetas postales, botones, un ovillo de hilo, aretes sueltos. Y en el fondo de todo, en un paño de lino, un envoltorio, y dentro de él este mismo broche. Y también esta nota. Rosa abrió el sobre con cuidado. Sacó una hoja doblada en 4, amarillenta, gastada en los dobleces. La tinta estaba desteñida, pero todavía se podía leer. «No la desdobles tú misma», le advirtió a Vera. «El papel es frágil, yo les leo». Acercó la hoja a sus ojos. «Si este objeto cae en buenas manos, por favor no lo tiren». Después del incendio en nuestro pueblo, trajeron al hospital regional a una mujer con una niña pequeña. La mujer estaba inconsciente, quemada, murió de madrugada. No dio tiempo de registrar su nombre completo. No traía documentos consigo. En el vestido tenía este broche. Yo lo quité y lo escondí porque en ese hospital, en esa época, las pertenencias de los muertos desaparecían. Unos se las llevaban de recuerdo, otras simplemente se perdían. Pensé, es un objeto antiguo, tiene un símbolo. Tal vez después alguien venga a buscarlo. La niña, viva, pequeña, de unos 2 años, lunar detrás de la oreja izquierda, marca de quemadura en la sien. Los documentos se hicieron con base en lo que dijeron los vecinos.
El apellido lo registraron con el mío, ya que no se encontró otro. La entregaron a un albergue de la región. Si alguien viene a buscar, que esto ayude. Perdóname, señor, por no haber encontrado a quien entregárselo. Rosa bajó el papel. Sin firma, solo el nombre Ana y nada más. En el rincón el silencio se hizo pesado. Solo se oía, a lo lejos, un carrito rodando por el mercado. Este broche, continuó Rosa, se quedó conmigo casi 20 años. ¿Cuántas veces lo iba a poner a la venta? La mano no obedecía. Lo ponía, lo tomaba, lo guardaba de nuevo. Alguien preguntaba el precio. Yo decía un valor tan alto que nadie se lo llevaba. Y yo misma no sabía por qué lo guardaba tanto. Yo no soy detective, no soy policía. ¿Dónde iba a buscar a esa niña? ¿A quién contarle? ¿Iba a andar pegando carteles en albergues? Vivía, olvidaba, después recordaba. Lo miró a Vera. Y hace una semana yo estaba sentada aquí. Por la mañana todavía había poca gente. Y pasó frente a mí un hombre bien vestido con una mujer, contigo. Señaló a Alice. Te reconocí de inmediato cuando llegaste hoy. Traes una pulsera llamativa. Se detuvieron ahí, cerca del puesto del anciano de los libros. Y el hombre te dijo, no te preocupes, el fin de semana lo arreglamos todo, mi esposa es calladita, no va a armar un escándalo, va a firmar y nos separamos. Y después añadió, no tiene familia, está sola como una rata, no tiene parientes ni quien la defienda, no hay nada que temer. Alice bajó los ojos. Y yo memoricé a ese hombre, dijo Rosa. Rostro bonito, tranquilo, pero las palabras asquerosas. Pensé, ese hombre debió haber pasado toda la vida humillando a alguien, acercándose a la gente por interés e irse. Ni siquiera me quedé pensando de quién era esposa. ¿Cuántas pláticas así hemos oído ya en el mercado? Y después llegaste tú, le dijo a Vera en voz baja. Después llegaste tú, viniste a mi puesto. Levanté la cabeza, miré y me quedé paralizada. La marca en la sien, y cuando te acomodaste el cabello detrás de la oreja, apareció. Pensé de inmediato, es ella. 20 años esperando y llegó. ¿Y su esposo es justo ese mismo hombre del mercado? Preguntó. Eso lo entendí apenas ahora cuando los vi a los dos juntos. En ese momento no sospeché, pero el corazón ya se apretó. El broche 20 años guardado, y de repente el mismo día esa plática y tú con la marca. Quise contarte todo ahí mismo, pero después pensé, si te lo cuento ahora, no me vas a creer. Vas a pensar que es una gitana engañando. So me vas a creer, vas a llegar a tu casa llorando, le vas a contar a tu esposo sobre el broche. Y él, por cómo hablaba, no es hombre sencillo. Te va a quitar el objeto, lo va a tirar, y se pierde todo. Por eso hablé como hablé, para que tú misma entendieras cuando pasara, no antes. Vera se quedó callada, solo los dedos se le fueron poniendo despacio más pálidos alrededor del posavasos caliente. Yo no soy benefactora, dijo Rosa con naturalidad, doblando la nota de vuelta en el sobre. No hice ningún milagro por ti, solo guardé un objeto. El milagro ya no es mío, es de ustedes. Le extendió el sobre a Vera. Tómalo, ahora eres tú quien lo necesita. Después de eso, todo se aceleró y al mismo tiempo pareció arrastrarse despacio. Alice llamó a su abogado. Él las puso en contacto con un archivista que sabía trabajar con registros hospitalarios antiguos. Fueron al pueblo del interior. Encontraron el hospital, un edificio antiguo de ladrillo amarillo con una placa descascarada. En el archivo, en el sótano, donde olía a humedad y a ratas, una mujer mayor con abrigo de lana hojeó por un buen rato un grueso libro de registros. Aquí está, dijo por fin pasando el dedo por la línea. Ingreso, mujer inconsciente, quemaduras, politraumatismo, defunción, nombre no establecido, niña, sexo femenino, cerca de 2 años, quemaduras leves, lunar detrás de la oreja izquierda. Trasladada al área infantil. Firma de la enfermera Ana. Alice y Vera se miraron entre sí. En el albergue, el archivo estaba peor conservado, pero aún así encontraron una tarjeta.
Una niña con el mismo apellido de la enfermera, año de nacimiento no establecido, trasladada después a la familia de doña Teresa. Los documentos de la madre adoptiva Vera ya los conocía de memoria. Y en la noche, en la casa grande de la calle Tranquila donde vivía la abuela de Alice, le mostraron a Vera una fotografía antigua, en un marco ovalado. Una mujer joven de unos 20 años, vestido oscuro y serio. En el pecho, un broche, piedra oscura, arabescos finos en los bordes. En brazos, una niña pequeña, abrazándole el cuello. La niña tenía un mechón de cabello ligeramente jalado de la sien, y bajo él, una marca casi imperceptible. «Es Otilia», dijo la abuela en voz baja, no de inmediato. Sostuvo la mano de Vera un buen rato, dedos secos, piel fina, el anillo de bodas desde hacía mucho tiempo demasiado pequeño. «Y esa es su Verita», y lloró. El resultado del examen de parentesco llegó 3 semanas después. En el sobre había una hoja corta con números y una sola línea de conclusión. Vera la leyó una vez, 2, 3, después la guardó en la cajita, junto al broche. Al paño de tela de la madre adoptiva se sumó un papel más, y por primera vez en toda su vida, Vera sintió que en esa cajita guardaba no solo el recuerdo de personas que no eran de su sangre, sino también algo propio, verdadero, su propio nombre. Paulo se quedó callado casi 2 meses. Al principio, parece ser, esperaba que todo se resolviera solo, que Alice retrocediera, que Vera se asustara. Después les impondría los documentos. Cuando quedó claro que nada se resolvería, volvió a hablar. Llamó primero a Alice. La voz era suave, arrepentida, la misma que, por más de 20 años, le había funcionado infaliblemente a Vera. «Alice, escucha, esa mujer no está bien de la cabeza. Vio que me iba a ir y armó un circo. Encontró un broche parecido en algún mercado. Lo cambió con gitanos. Eres inteligente, no puedes creer eso en serio. Ese símbolo es 2 horas de trabajo para cualquier grabador. Alice, entra en razón». Alice escuchó. Se quedó callada un buen rato. Después dijo, sin alterar la voz: «Paulo, vi el registro del hospital, vi los documentos del albergue, estuve con mi abuela. Ya basta». «¿Qué documentos? ¿Quién te mostró esos documentos?» «Ella». «Esos documentos todavía necesitan ser verificados y reverificados. ¿No entiendes eso? Ya fueron verificados». Él se quedó callado. Solo respiraba en el teléfono, rápido, irregular. Después empezó a decir otras cosas. Que la amaba, que no podría vivir sin ella, que todo lo que había hecho fue por los dos, por un futuro juntos, que Vera no tenía nada que ver con eso, que todo había sido solo una coincidencia. Alice escuchó un minuto más y colgó despacio. 2 horas después, él estaba en la puerta de Vera con un ramo, un buen brandy añejado, y ese mismo rostro que ella conocía desde joven, perdido, un poco culpable, como si hubiera bebido de más en una fiesta de bodas ajena y viniera a pedir perdón. Solo que ahora ese rostro, en un hombre de 50 años, ya no parecía conmovedor, sino patético. «Vera», dijo. «Vera, soy un idiota. Sé que soy idiota. Este último año me volví loco. Trabajo, presión, la edad. Pero entiende, tú siempre estuviste a mi lado y no te valoré. Y tú eras la más valiosa, la más querida». Ella lo dejó entrar al pasillo. No más que eso. Aceptó el ramo porque no sabía qué hacer con las manos y lo puso de inmediato sobre la cómoda. «Escucho», dijo Vera. «Yo quiero deshacer todo esto. Ese divorcio, esos documentos, esa Alice. Me equivoqué, me arrepiento. Solo existes tú para mí. Y sabes, siempre sentí que eras diferente. Siempre tuviste una fuerza dentro de ti. Solo que nunca te dejé mostrarla. Paulo, ¿qué? Vera, no viniste por esto». Se calló, parpadeó, intentó sonreír como antes, suave, seguro. Esa sonrisa que antes siempre la hacía callar a media frase. «¿Qué es esto, Vera? Vine por ti. Viniste para que no te avergonzara frente a los Falcão, para no arruinar tu reputación. ¿Entiendes?
Si en el pueblo se enteran de cómo trataste a tu esposa, que resultó ser la nieta desaparecida de Otilia Falcão, no te van a dejar pasar de la puerta de ningún taller. Por eso viniste. Él se quedó callado. Y, en ese silencio, ella lo vio, por primera vez en toda la vida de casados, sin adornos, sin entonaciones, sin palabras ensayadas, cansado, pálido, pequeño, un hombre asustado que toda la vida intentó parecer más grande de lo que era. «Vera», dijo por fin, casi en un susurro. «No me avergüences, te lo suplico. Vete», dijo Vera con calma. «Voy a presentar la solicitud de divorcio yo misma. ¿Tus documentos? Y los tuyos, rómpelos». El abogado que Alice recomendó era un hombre llano joven, cuidadoso, que miraba los papeles como si leyera cartas de viejos conocidos. Examinó con atención todo lo que Paulo había preparado de antemano. Soltó una risita, lo dejó a un lado y dijo: «Bueno, doña Vera, disculpe la expresión. Esto no es un reparto, es un intento de asalto a plena luz del día. Vamos a hacerlo conforme a la ley». Conforme a la ley salió diferente. La casa, esa misma en la que habían vivido más de 20 años, se dividiría en partes iguales, y, como ninguno de los dos pretendía seguir viviendo ahí, Paulo aceptó venderla. El rancho, comprado durante el matrimonio, también entró en el reparto. El coche que él manejaba terminó registrado de forma que la mitad, en los papeles, le pertenecía a Vera. Todas las trampas que él había preparado con anticipación se fueron derrumbando una a una. Paulo al principio se resistió, amenazó con ir a juicio, después suplicó, después amenazó de nuevo, después suplicó de nuevo. Al final del segundo mes cedió, firmó lo que el abogado le presentó y se llevó sus cosas en 3 viajes. La última vez fue a buscar una caja de herramientas y una chamarra vieja en el closet. Vera, en ese momento, estaba sentada en la cocina, tomando té. Él se detuvo en el umbral de la cocina, la miró. «Yo pensaba que eras diferente», dijo. «Soy diferente», respondió Vera, sin levantar la vista. «Solo que no tuviste tiempo de darte cuenta». La puerta se cerró detrás de él bajito, sin azotar, y en ese silencio, Vera entendió por primera vez que en su casa por fin había dejado de sonar ese ruido, la cuchara golpeando el borde de la taza, brusco, entrecortado, como una señal de que se acercaba una pelea. Alice la fue a visitar unos días después de que Paulo se fuera sin avisar. Llevó un pastel en una caja, un sencillo pastel de elote, comprado en la panadería más cercana. «Me tardé en decidirme a venir», dijo Alice en el pasillo. «No sabía cómo me ibas a recibir». «Pasa», dijo Vera. Se quedaron sentadas en la cocina hasta tarde en la noche. Alice habló bastante, de forma un poco desordenada, sobre cómo conoció a Paulo medio año antes, por conocidos, por el trabajo, cómo él, al principio, parecía atento, cuidadoso, cómo hablaba de forma bonita sobre la vida difícil que tenía con una esposa que no lo comprendía, cómo ella le creyó, aceptó, cómo en un día, ahí mismo en esa casa, en el umbral, sintió por primera vez que algo no estaba bien, cuando él presentó a Vera con ese tono de voz con que se habla de un mueble que ya es hora de tirar. «Soy culpable ante ti, Vera», dijo Alice. «Vine pensando que todo era normal, que los adultos se separan y no tiene nada de malo. Y mira cómo fue. La culpa es de él», dijo Vera con calma. «A ti solo te usaron, a mí por 20 años, a ti medio año. Si no hubiera sido por el broche te habría humillado igual que a mí. Solo que no de inmediato, unos 5 años después». Alice la miró un largo rato y, de repente, sonrió, por primera vez esa noche. «¿Y tú no eres nada de lo que él decía de ti?» «Lo sé», dijo Vera. En la casa de los Falcão volvió a ser recibida en una reunión familiar, ya con todo confirmado y formalizado. Una casa grande, con balcón, jardín, donde florecían las últimas flores del otoño. Pasillo cálido, con olor a pastel de manzana. En la sala grande estaba colgada esa misma fotografía de Otilia.
Ahora Vera podía acercarse a ella sin prisa y mirarla un buen rato. La abuela la sentó en el sofá a su lado, sosteniéndole la mano. «Te voy a mostrar todo, Verita», le decía. «No de una vez, no hoy. Ahora tenemos tiempo de sobra». Sacaba de un viejo escritorio cartas amarradas con listón, cuadernos escolares de Otilia, tarjetas postales que Otilia solía hacer en las fiestas. Vera leía la letra de su madre, redondeada, cuidada, ligeramente inclinada, y veía por primera vez en la vida a quién se parecía. No por el rostro ya lo conocía por la fotografía, sino así por los detalles. Cómo Otilia firmaba las tarjetas, corto, directo al punto, cómo, en una anotación, bromeaba sobre un vecino que siempre se quejaba del clima, cómo le gustaba dibujar pajaritos pequeños en los márgenes de los cuadernos. «¿Tú también dibujas pajaritos?», preguntó la abuela. «Dibujo», dijo Vera desconcertada. «Siempre en los márgenes, cuando estoy hablando por teléfono». La abuela asintió como si ya lo esperara. Al final de ese día, Alice llevó a Vera hasta un cuarto pequeño, en una esquina, donde, junto a la ventana, había una cómoda antigua con la tapa tallada. En el cajón de en medio, una cajita de terciopelo, color vino, gastada en las esquinas. Alice la tomó, la puso sobre la cómoda, la abrió. Dentro, sobre seda amarilla, había un broche, piedra oscura, arabescos finos en los bordes, plata descolorida, exactamente igual. Solo que este había pasado toda la década ahí, en la casa, mientras el otro se había quedado con Rosa, en un paño de lino, en el fondo de una maleta de fibra. Vera sacó su propio broche de la bolsa, lo puso al lado. Los dos objetos quedaron sobre la seda amarilla, uno junto al otro, los arabescos vueltos uno hacia el otro. Realmente eran un par. Eso se hacía evidente solo al verlos juntos. El dibujo continuaba de uno a otro, como una línea que, muchos años antes, había sido cortada a la mitad y ahora se unía de nuevo. La abuela, que había entrado justo después, se quedó parada cerca de la cómoda. Miró, después se persignó despacio, a la manera antigua, y dijo solamente: «Listo, gracias a Dios, las dos en casa y nada más». Alice empezó a visitar a Vera con frecuencia. Al principio, por asuntos de documentos, para acordar algo con el abogado, y después, solo así nomás. Aparecía en la noche, se sentaba en la cocina, tomaba té, contaba sobre el trabajo en el taller, sobre los caprichos de la abuela, sobre cómo florecían las flores en el jardín. No hablaban como parientes ni como amigas, para eso todavía era pronto, sino como dos mujeres que un día estuvieron en lados opuestos del mismo engaño de un hombre, y ahora, ambas vivas, ambas enteras, lograban hablar de eso con calma. «Al final somos parientes», dijo Alice cierta vez. «Lejanas pero parientes por la abuela». «Lejana ya es mucho», respondió Vera. «Yo ni eso tenía». Fue al mercado en primavera, cuando la lluvia pasó, y los vendedores volvieron a poner sus puestos en la fila larga bajo el toldo. La gitana estaba sentada en la misma caja, con el mismo chal, solo que, frente a ella, ahora había otro conjunto de baratijas, otros botones, otros aretes sueltos, otra cajita sin tapa. Rosa levantó los ojos, la reconoció, asintió, como si Vera se hubiera ido ayer y volviera hoy. «Siéntate», dijo señalando con la palma la caja de al lado. Vera se sentó. Se quedaron calladas. Un carrito pasó con cajas vacías. Una vendedora de verduras gritaba desde el otro extremo de la fila. «Vine a agradecerte», dijo Vera. «No hace falta, ya te lo dije. Si yo no hubiera...» Rosa la interrumpió sin levantar la voz. «Yo no hice nada. Solo no lo tiré, no lo vendí. Eso no es ninguna hazaña. Es un trabajo pequeño así, silencioso. Toda persona tiene un trabajo así si vive con conciencia. A veces ella misma no sabe para quién lo está haciendo, y después se revela así». Le extendió a Vera el vaso caliente en el posavasos con la escena de cacería. «Toma, bebe. Mi té siempre es bueno». Vera tomó el vaso, sopló, bebió. El té de verdad era bueno.
fuerte, con alguna hierba que Rosa agregaba, seguramente por costumbre. Como gitana soy mala, dijo Rosa, de repente, mirando hacia un lado. No sé leer la suerte bien. El futuro no lo veo, solo siento los objetos. Los objetos tienen vida propia, memoria propia. A veces un objeto sabe solo a quién debe ser entregado, y yo solo me quedo sentada aquí al lado, sin estorbar. Vera regresó caminando a casa, atravesando toda la ciudad. En la bolsa llevaba el queso de doña Silda, un bote de crema, un paquete de verduras para la sopa. Compras comunes, un jueves común, solo que la propia Vera ya era otra persona. En casa, puso el paquete en la mesa de la cocina, se quitó el abrigo, fue a la recámara. La cajita de doña Teresa seguía en el mismo estante de arriba. Los broches, ahora, ya no vivían en ella. Los dos estaban en la casa de los Falcão, sobre la seda amarilla, en la cajita de terciopelo. Y en la cajita de la madre adoptiva quedaron los botones, las fotografías de doña Teresa, los dos retratos amarillentos, los aretes de plata y ese papel con el resultado del examen de parentesco. Y también una fotografía de Otília Falcão, una pequeña copia que la abuela había mandado hacer y le había regalado a Vera. Vera tomó la cajita, la abrió, se sentó en la orilla de la cama. Desde la fotografía la miraba el rostro joven de una mujer que no recordaba, pero en la cual reconocía sus propios ojos. «Hola, mamá», dijo Vera bajito en el cuarto vacío, y se quedó sentada un buen rato, en silencio, ahí nomás, con la cajita abierta sobre el regazo. No había olvidado a Paulo, ni los más de 20 años en que le repitieron que no tenía familia, que sin él no era nadie, que no tenía apellido, ni apoyo, ni parientes que pudieran defenderla. Ese dolor no había desaparecido, solo había dejado de ser lo más importante. Lo más importante ahora era otra cosa, que había tenido una madre, que tenía una abuela, que le sostenía la mano y lloraba por haber por fin logrado esperar, que había una casa donde la esperaban para la comida del domingo, que estaba Alice, que primero entró a su vida como una mujer desconocida, y ahora venía en las noches a tomar té y a quejarse del trabajo, que había una fotografía de una mujer joven con una niña pequeña en brazos. Y esa niña se llamaba Vera, el mismo nombre que había llevado toda la vida. La gitana no le había dado un milagro. La gitana solo había guardado un objeto que algún día debía volver a su dueña. Y cuando la mujer desconocida entró a su casa, fue justo ahí donde comenzó la verdad, esa misma por la cual tal vez había valido la pena vivir todos esos años, la verdad que le devolvió a Vera su nombre, su origen y su propia dignidad. Y por primera vez en toda la vida Vera, al cerrar la cajita y ponerla de vuelta en el estante, no sintió vacío detrás de sí. Gracias por escuchar esta historia. Si les gustó, suscríbanse a Rincón de las Historias y dejen su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.